El brillo de las fichas apiladas bajo la luz tenue de la sala de juegos era como un imán para mis sentidos. Había algo en ese lugar, en el ambiente cargado de expectativas y adrenalina, que me hacía sentir invencible. Esa noche, como muchas otras, estaba en mi lugar favorito, sentada frente a la mesa de blackjack, sosteniendo un vaso de whisky en una mano y mi fe en la otra. Todo comenzó de forma inocente, como suelen hacerlo las peores decisiones. Una noche después del trabajo, mis colegas me invitaron a un casino. Vamos a desestresarnos, dijeron. En ese entonces, trabajaba en un ambiente tenso, donde cada decisión que tomabas parecía tener el peso del mundo. ¿Qué podía perder con una noche de diversión? La primera apuesta fue modesta, casi simbólica. 10 pesos en una máquina tragamonedas. Nada extraordinario. Pero cuando las luces de la máquina parpadearon anunciando mi primera victoria, algo cambió en mí. Recuerdo esa sensación como si fuera ayer, la emoción pura, la euforia de ganar algo de la nada. A medida que pasaron las semanas, empecé a buscar esa sensación con más frecuencia. Después del trabajo, en lugar de ir a casa, me desviaba al casino. Al principio lo veía como una recompensa a mi esfuerzo diario. Siempre me decía, me lo merezco. Es mi dinero, y trabajo duro por él. Lo que no entendí en ese momento fue que no estaba apostando solo dinero, estaba poniendo en juego mi tranquilidad, mis relaciones y, eventualmente, mi futuro. Al principio, ganaba lo suficiente como para justificar mi entusiasmo. Había días en los que salía del casino con más dinero del que llevaba al entrar. Pero no tardé en descubrir que ganar no era suficiente. La verdadera emoción estaba en el riesgo, en el acto mismo de apostar. Era como si mi cerebro estuviera programado para buscar ese subidón, sin importar las consecuencias. Empezaron las mentiras pequeñas. Voy a salir con amigos, le decía a Daniel, mi pareja. Él confiaba en mí, y yo confiaba en que no se daría cuenta. Pero el tiempo que pasaba fuera comenzó a extenderse, y el dinero empezó a desaparecer más rápido de lo que podía reponerlo. Una noche, después de una racha particularmente mala, salí del casino con los bolsillos vacíos y una deuda en mi tarjeta de crédito que me quitaba el sueño. Me juré que nunca volvería a ese lugar. Pero, como cualquier adicto, no tardé en romper mi promesa. Daniel comenzó a notar los cambios. ¿Estás bien? Te veo más distraída últimamente, me dijo una noche mientras cenábamos. Yo le respondí con una sonrisa falsa, asegurándole que todo estaba bien. Pero por dentro, el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme. La cosa se complicó cuando comencé a pedir préstamos para seguir apostando. Al principio, eran cantidades pequeñas, lo suficiente para mantener la ilusión de que podía recuperar lo perdido. Pero cada vez que perdía, me convencía de que necesitaba apostar más para cubrir el agujero que había creado. Era un ciclo interminable, una espiral descendente que no podía detener. Mi punto más bajo llegó una noche en la que perdí todo lo que tenía. Todo. Había ido al casino con la esperanza de recuperar lo perdido, pero la suerte no estaba de mi lado. Recuerdo mirar la mesa de blackjack, con las fichas acumulándose frente al croupier, y sentir un vacío en el estómago. Había arriesgado todo, y ahora no tenía nada. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me enfrenté a una verdad que había estado evitando, no podía seguir así. Pero admitirlo era más difícil de lo que pensaba. Cuando llegué a casa, Daniel me estaba esperando. ¿Dónde has estado?, me preguntó, con una mezcla de preocupación y sospecha en la voz. Yo no sabía qué responder. Era como si todas las palabras se hubieran escapado de mi boca. Finalmente, dije, solo salí a despejarme. Él no me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero en lugar de presionarme, simplemente suspiró y se fue a dormir. Esa fue la primera vez que sentí que estaba perdiendo algo más que dinero. Estaba perdiendo a la persona que más me importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía por dónde empezar. El casino seguía llamándome, como un viejo amigo que sabía exactamente cómo tentarme. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba la expresión en el rostro de Daniel aquella noche. No podía seguir lastimándolo. No podía seguir lastimándome a mí misma. Después de esa noche, algo en mí cambió. Era una sensación extraña, una mezcla de culpa y desesperación, como si me hubieran arrancado una venda de los ojos y,
por primera vez, pudiera ver el daño que estaba causando. Pero esa claridad no duró mucho. A la mañana siguiente, mientras revisaba mi cuenta bancaria y veía los números en rojo, la ansiedad volvió a apoderarse de mí. El dinero ya no era solo una preocupación, se había convertido en una obsesión. Las deudas en mis tarjetas seguían creciendo, y los mensajes de los bancos se acumulaban en mi bandeja de entrada. Estaba atrapada en un círculo vicioso, buscando constantemente la manera de salir de un hoyo que yo misma había cavado. Intenté mantener las apariencias. En el trabajo, fingía que todo estaba bajo control. En casa, evitaba cualquier conversación que pudiera revelar la verdad. Pero Daniel no era tonto. Lo conocía demasiado bien como para no darme cuenta de que estaba comenzando a juntar las piezas del rompecabezas. Una noche, mientras cenábamos, me miró directamente a los ojos y dijo, «Ale, necesitamos hablar». Su tono era tranquilo, pero sus palabras eran como un golpe. Sabía lo que venía. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó, dejando el tenedor sobre el plato. «No eres la misma. Estás distante, distraída, y las cuentas no cuadran». Quise negarlo, inventar alguna excusa que pudiera calmar sus sospechas, pero no tenía fuerzas para seguir mintiéndole. Así que tomé aire y, por primera vez, le dije la verdad. «Estoy en problemas, Daniel», confesé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. «He estado jugando en el casino. Y las cosas se me salieron de control». Su reacción fue peor de lo que imaginé. No gritó, no me reclamó. Simplemente se quedó en silencio, mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Esa calma era más dolorosa que cualquier palabra. «¿Cuánto?», fue todo lo que dijo después de un largo silencio. «Demasiado», respondí, incapaz de mirarlo a los ojos. «He acumulado deudas, y no sé cómo voy a salir de esto». La conversación que siguió fue difícil, pero necesaria. Daniel estaba enfurecido, dolido, y sobre todo, decepcionado. Me dijo que no podía seguir así, que necesitábamos encontrar una solución antes de que las cosas empeoraran. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo, «No puedo quedarme a tu lado si no cambias. No puedo verte destruirte así». Sus palabras me golpearon como un martillo. La posibilidad de perderlo era más aterradora que cualquier deuda. Sabía que, si quería salvar nuestra relación, tenía que hacer algo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Unos días después, encontré un grupo de apoyo para personas con problemas de juego. No fue fácil dar ese primer paso. Sentía vergüenza, miedo, incluso ira. Pero cuando entré a esa sala y vi a otras personas compartiendo sus historias, me di cuenta de que no estaba sola. Había otros como yo, luchando por recuperar el control de sus vidas. Las primeras sesiones fueron un desafío. Hablar en voz alta sobre mi adicción me hacía sentir expuesta, vulnerable. Pero, al mismo tiempo, era liberador. Por primera vez, podía ser honesta conmigo misma y con los demás. Mientras trabajaba en mi recuperación, las cosas con Daniel seguían tensas. Aunque me apoyaba, sabía que su confianza en mí estaba rota. No podía culparlo. Después de todo, yo había puesto en riesgo todo lo que teníamos. Un día, mientras organizaba las finanzas, descubrí que las deudas eran incluso peores de lo que pensaba. Sabía que no podía enfrentarla sola, así que le pedí a Daniel que me ayudara a crear un plan. Fue una conversación difícil, llena de números y lágrimas, pero al final, encontramos una forma de empezar a pagar lo que debía. El proceso de salir de ese agujero fue lento y doloroso. Cada vez que veía mi estado de cuenta, sentía una punzada de ansiedad. Pero también sabía que cada pago, por pequeño que fuera, era un paso hacia adelante. El casino seguía siendo una tentación constante. Había días en los que sentía la urgencia de volver, de intentar recuperar lo perdido. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba la expresión de Daniel cuando le confesé la verdad. No podía volver a lastimarlo, ni a mí misma. Poco a poco, comencé a encontrar otras formas de llenar el vacío que el juego había dejado en mi vida. Retomé antiguos pasatiempos, como la pintura y la lectura. Incluso comencé a correr por las mañanas, algo que nunca antes había hecho. Cada pequeña victoria, por insignificante que pareciera, me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, sabía que el camino hacia la recuperación no era lineal.
Había días buenos y días malos. Momentos en los que sentía que podía con todo, y otros en los que quería rendirme. Pero lo importante era que seguía intentando. Un momento clave en mi proceso fue cuando decidí enfrentarme a mi pasado. Parte del programa de recuperación incluía hacer una lista de las personas a las que había lastimado y encontrar la manera de repararlo. Daniel, por supuesto, estaba en la cima de esa lista. Una noche, mientras cenábamos, le dije, sé que te lastimé, y no sé si alguna vez podré compensarlo. Pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por cambiar. Él me miró por un momento, luego tomó mi mano y dijo, lo sé, Ale. Y estoy orgulloso de ti por intentarlo. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sabía que el camino aún era largo, pero también sabía que no estaba sola. La vida después de tocar fondo no fue lo que esperaba. Había imaginado que la recuperación sería como subir una escalera, paso a paso, hacia una vida más estable. Pero en realidad, era más como una montaña rusa, llena de altibajos, giros inesperados y momentos en los que sentía que iba en reversa. Un día en particular quedó grabado en mi memoria. Había pasado meses asistiendo a las reuniones del grupo de apoyo, trabajando en mis finanzas y reconstruyendo mi relación con Daniel. Las cosas, aunque todavía frágiles, comenzaban a mejorar. Pero entonces llegó una carta. Era de la institución financiera con la que había acumulado mi mayor deuda. El tono de la carta era frío, profesional, como un recordatorio de que mis errores tenían consecuencias reales. Me informaban que si no hacía un pago significativo en las próximas semanas, tomarían acciones legales. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones mientras leía esas palabras. Fui directamente con Daniel. Aunque odiaba depender tanto de él, sabía que no podía enfrentar esto sola. Me senté frente a él, la carta en mis manos temblorosas, y le expliqué la situación. Su expresión se endureció, pero en lugar de regañarme, dijo algo que me sorprendió. Vamos a encontrar una solución, juntos. Ese, juntos, significó más para mí de lo que podía expresar. Era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había pasado, aún estaba dispuesto a apoyarme. Pasamos horas revisando nuestras finanzas, recortando gastos innecesarios y buscando maneras de reunir el dinero que necesitábamos. Fue agotador, pero al final, logramos hacer el pago justo a tiempo. Esa experiencia fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que no podía seguir viendo mi recuperación como algo que debía hacer sola. Necesitaba apoyo, no solo de Daniel, sino también de mi familia, amigos y las personas del grupo de apoyo. Unos meses después, me ofrecieron la oportunidad de hablar en una de las reuniones del grupo. Era la primera vez que compartía mi historia de principio a fin, y fue más difícil de lo que imaginé. Hablar de mis errores, de las veces que lastimé a quienes más amaba, era como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar. Pero al mismo tiempo, fue liberador. Terminé mi relato con una frase que había leído en algún lugar y que se había convertido en mi mantra: no importa cuán profundo sea el hoyo en el que estés, siempre puedes salir, pero tienes que quererlo. Después de la reunión, una mujer se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me dijo, gracias por compartir tu historia. Me hiciste darme cuenta de que no estoy sola. Esas palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, sentí que mi experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, podía tener un propósito. Mi relación con Daniel también comenzó a sanar. Aunque todavía había momentos de tensión, estábamos aprendiendo a comunicarnos mejor. Las heridas que había causado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estábamos comprometidos a trabajar juntos para superarlas. Un día, mientras caminábamos por el parque, le pregunté, ¿alguna vez pensaste en dejarme? Se detuvo, me miró y dijo, sí, lo pensé. Pero también pensé en lo mucho que te amo y en lo que significa nuestra relación. Nadie es perfecto, Ale. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no rendirse. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Me di cuenta de lo afortunada que era de tenerlo a mi lado. Con el tiempo, también comencé a reparar mi relación con mi familia. Había evitado hablar con ellos sobre mi situación, temiendo su juicio. Pero cuando finalmente les conté la verdad, su reacción me sorprendió. En lugar de condenarme, me ofrecieron su apoyo. Mi madre, en particular, me dijo algo que nunca olvidaré: la vida siempre te dará segundas oportunidades.
Lo importante es que las tomes y hagas algo bueno con ellas. A medida que los meses se convirtieron en años, mi vida comenzó a estabilizarse. Logré pagar todas mis deudas, aunque tomó más tiempo del que esperaba. Pero lo más importante fue que aprendí a vivir de una manera diferente. Ya no buscaba llenar mis vacíos emocionales con cosas externas. En su lugar, encontré consuelo en las pequeñas cosas, una tarde tranquila en casa, una conversación sincera con un amigo, un paseo al atardecer. El casino todavía era una tentación, pero cada vez que sentía esa urgencia, recordaba todo lo que había perdido y ganado en mi camino hacia la recuperación. Sabía que nunca sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Un día, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, encontré una imagen de Daniel y yo en nuestras primeras vacaciones juntos. Era una versión más joven de mí, llena de sueños y esperanzas. Miré esa foto y me prometí algo: nunca volvería a perder de vista lo que realmente importaba.